Edward, un aspirante a actor, se somete a un procedimiento médico radical para transformar drásticamente su apariencia, aunque su nueva cara de ensueño se convierte poco a poco en una pesadilla. Pero para poder entender cómo llegaron aquí, veamos qué sucedió antes. Esta historia comienza con un hombre llamado Edward, quien tiene una malformación conocida como neurofibromatosis, pero aún así sigue su meta y quiere ser actor, ya que este es su sueño desde pequeño, aunque por más que lo intenta no le va muy bien en ello, además de que no tiene a nadie y vive solo en su pequeño departamento. En el estudio de filmación en donde Edward consiguió un pequeño papel, constantemente le piden que repita la escena, ya que no siempre le sale a la primera, por lo que siempre trata de esforzarse en su trabajo. Al ir de regreso a casa en el metro, se da cuenta que como siempre muchas personas no paran de verlo, por lo que intenta pasar desapercibido, pero es claro que no es un trabajo fácil. Al llegar a su edificio, se da cuenta que hay una nueva vecina justo al lado de su departamento, a la cual sorprende, ya que la agarra desprevenida, por lo que Edward solo pasa rápido a su departamento para evitar sus miradas. Al entrar, nota que tiene una gotera, por lo que pronto se hace cargo de ella para evitar más desastres, así que notamos que al vivir solo, siempre se las arregla como puede para resolver sus problemas del diario. Edward empieza a hacer de cenar mientras ve videos de cómo silbar, pero le cuesta mucho, ya que sus labios no son normales, al mismo tiempo que se sorprende, puesto que llaman a la puerta y él no suele tener visitas. En ese momento nota que se alcanzó a afectar la mano al estar picando la cebolla. Sale a ver quién lo ha interrumpido, en donde nota que es la nueva vecina, llamada Ingrid, quien al ver que su mano se ve muy mal, rápidamente va por el botiquín y sin pedir permiso, se pasa para empezarlo a atender, suceso que hace arrancar la historia, puesto que Edward se enamora de ella aún sabiendo que no tiene oportunidad alguna. El segundo acto empieza con la vecina, quien le pregunta qué fue lo que le pasó en la cara, pero al ver que Edward lo piensa mucho, mejor se disculpa, ya que nota que apenas si lo ha conocido para hacer ese tipo de preguntas. Ingrid, después de curarlo, empieza a explorar el departamento, en donde es clara la incomodidad de Edward, mientras ve una foto que tenía con su madre, aunque Edward le revela que esta ya no está más en este mundo y que es por ello que vive solo. Ella sigue explorando el lugar y le pregunta sobre el anterior inquilino que vivía en su departamento, pero se da cuenta que Edward lo conocía muy poco, ya que no le gusta convivir con las demás personas, así que amablemente ella le pide un poco de jabón para ropa mientras sigue husmeando entre las cosas de Edward, puesto que le parece interesante la vida de este. Al día siguiente, Edward va con su doctor, quien después de analizar sus resultados le dice que todo parece ir normal y no hay cambios drásticos, por lo que puede seguir tranquilo ya que su condición no empeorará de momento. Sin embargo, tiene que enfrentarse a su primer gran problema, ya que este le revela que hay una nueva cura experimental para su condición, la cual podría curarlo por completo y aunque existe cierto margen de riesgo, cree que los beneficios valdrían la pena, por lo que le pide que lo piense y si se decide le marque inmediatamente, pero Edward comienza con su dilema interno y no sabe qué decidir. Más tarde regresa a casa en donde amablemente le regala a su vecina una máquina de escribir, ya que ésta le contó que es escritora de guiones teatrales, mientras descubre que a menudo tiene visitas de sus amantes, por lo que Edward mejor se va. Al día siguiente se va a un casting para una nueva película, en donde tiene que enfrentarse a su segundo gran problema, puesto que por más que se esfuerza, parece que no convence mucho a los entrevistadores, por lo que solo se retira incómodamente, en donde por poco y olvida su mochila, mientras como siempre siente la mirada de los demás actores presentes. Por la noche, junto a la vecina, ve el comercial que grabó antes, el cual se enfoca en cómo tratar a las personas como él integrándose a la sociedad, mientras que la vecina nota que no es muy bueno actuando, pero aún así trata de hacerle ver a Edward que lo hizo muy bien. Al mismo tiempo, ella ve que tiene un punto oscuro en su rostro, por lo que intenta quitárselo, mientras le recomienda algunas cremas y Edward malentiende la situación tomándola de la mano, pero pronto reacciona y nota que no debió hacer eso. En este momento ella avergonzada se retira y Edward trata de calmarla, aunque se da cuenta que es demasiado tarde. Debido a ello, Edward, cansado de la situación, decide ir al doctor para comenzar con el tratamiento experimental, por lo que después de una explicación,
pronto pasa por unos escáneres y estos sacan una copia de su rostro, mientras un doctor le dice que usarán eso como base para llegar a un rostro más normal, así que el doctor le da indicaciones para empezar con el tratamiento. Más tarde vuelve a casa y se da cuenta que su vecina le devolvió algunas cosas prestadas, entre las cuales le agregó unos chocolates, los cuales no le terminan gustando y se da cuenta que se llenó la venda de dulce, por lo que se la quita y se entera que lo que se hizo en la cocina picando cebolla ha desaparecido por completo apenas en un día de tratamiento. Luego nota que la gotera empieza a empeorar, pero solo se mantiene con su balde de agua cerca y aún no lo ha reportado, puesto que no le gusta que otras personas entren a su departamento. A la medianoche es despertado ya que llaman a su puerta como si fuera de emergencia, pero al salir se da cuenta que se equivocaron de piso, por lo que los sigue y se da cuenta que un vecino se marchó de este mundo, así que Edward solo adoptó su gato para que no se quedara solo. Después sale a cenar con la vecina y cada vez se entienden mejor entre ellos, en donde charlan de lo que le pasó al otro vecino que tenía el gato. Al mismo tiempo, una persona desde afuera le saluda entusiasmado a Edward, pero este solo le contesta el saludo para que se vaya, mientras ella cree que lo conoce, aunque Edward le aclara que a muchas veces le pasan situaciones como esas y aún no se ha acostumbrado a ello. Más tarde vuelve a casa en donde nota que la gotera está aumentando y por estar observando de cerca, un trozo de techo le cae encima, por lo que al ver que no se ve muy bien, acude al médico, el cual le hace saber que no pasó a mayores, así que puede seguir tranquilo. Edward sale del hospital mientras se dirige a casa y empieza a sentirse mareado, por lo que tiene que entrar a un bar a tirar el almuerzo, en donde el encargado le dice que el baño es solo para clientes, así que se tiene que quedar a beber algo, al mismo tiempo que otro hombre le hace preguntas sobre su trabajo, ya que parece haberlo visto, y es clara la incomodidad de Edward. Después vuelve a casa en donde no puede más con la situación, por lo que en un descuido siente como literal la cara se le cae a pedazos, así que pronto tiene una apariencia mucho mejor que se estaba formando debajo. Entonces Edward sale afuera de su departamento en donde nota que se ve normal como los demás, por lo que vuelve al bar y se echa unas cuantas copitas, mientras no sabe cómo expresar su emoción. Al mismo tiempo llega un grupo de jugadores contentos porque ganaron un partido, así que aprovecha la emoción de ellos para festejar él también. Gracias a esto se va de fiesta con ellos, en donde incluso le toca estar con una mujer y siente que su vida cambiará a partir de ese día. Por la mañana vuelve a casa en donde desvelado se dispone a echarse una siesta, pero pronto es interrumpido, ya que llega el fontanero del edificio para reparar la gotera, así que este lo regaña por no haberle avisado antes de que creciera tanto. Además también llega el doctor, quien busca a Edward, pero este con su nueva apariencia le dice que ya no está más en este mundo y que él es un amigo de la familia, aunque lo que no se dio cuenta es que Ingrid lo estaba escuchando todo y cree que perdió a su amigo. Pasan unos días y vemos que Edward consigue un trabajo como agente inmobiliario gracias a su nuevo rostro, con el cual pronto empieza a hacerse famoso ya que renta casas por toda la zona, pero pronto lo hace bajo el nombre de Moratz, puesto que no quiere que descubran su pasado. Un día ve a Ingrid por la calle después de mucho de no toparse con ella, así que la sigue y se da cuenta que entra a un teatro, en el cual hay audiciones para una obra que justamente se llama Edward, en donde al entrar escucha como un actor imita algunos de sus diálogos que él le platicó a Ingrid, ya que ésta al perder a Edward decidió hacer una obra sobre él. En ese momento la vecina y demás entrevistadoras creen que él es un actor más que quiere el papel, por lo que le dan el guión para que lo intente, en donde Edward, sin saber qué hacer, solo sigue las indicaciones, pero lo que más le preocupa es que la vecina lo describe como una persona temerosa que no le agrada para nada como luce, ya que siempre está oculto como una rata en su habitación. Entonces, para quedarse con el papel, usa una máscara que le regaló el doctor de la copia de su anterior rostro, la cual usa e Ingrid se da cuenta que le sale exactamente la actuación, además de que la máscara le ayuda mucho para el papel, puesto que nota que esta es idéntica a su antiguo amigo. Más tarde, Edward se va a comer con los del casting en donde les cuenta que tenía un amigo con esta condición y que es por ello que tiene esa máscara. En el lugar, pronto hace conexión de nuevo con Ingrid, quien cree que con la máscara es perfecto para el papel,
ya que sin ella es una persona totalmente diferente y muy atractivo, lo cual le agrada escuchar a Edward. Pasa un rato y Edward acompaña a Ingrid a su departamento, en donde ve que ya hay otro inquilino en su antigua habitación, mientras nota la máquina de escribir que él le regaló antes, pero lo malo es que se da cuenta que ella no parece apreciarla en verdad y se la regala de vuelta sin saber todavía que él es Edward. Luego se empiezan a divertir y la fiesta se pone emocionante, en donde ambos no paran de bailar, pero lo malo es que llega uno de los cuantos amantes de ella y esta le pide que se retire, mientras que Edward aprovecha para ver las fotos que tiene en su cuarto, en donde nota que le gusta conservar algunas de personas que están desfigurados. Ingrid lo sorprende husmeando entre sus cosas, pero nada arruina el momento, ya que terminan haciendo el innombrable. Al amanecer siguen con la práctica de su obra, en donde Edward, como era de esperarse, encaja muy bien en el papel con ayuda de su máscara, al mismo tiempo que aparece un hombre llamado Oswald, quien tiene la misma condición que tenía Edward antes, el cual quería ver si aún está disponible el papel, pero al notar la gran actuación de Edward, cree que él es el indicado y solo se va. Por la noche, Edward vuelve a estar con la vecina, quien en medio de todo le pide que se ponga la máscara para seguir haciendo el innombrable, así que este lo hace y cree que en realidad no necesitaba cambiar su apariencia para conquistar a la chica que le gusta. Sin embargo, pronto esta lo detiene, ya que cree que se ven graciosos y no puede seguir con esto, por lo que Edward solo olvida sus falsas ilusiones. Después, Edward por su parte va con otros amigos agentes inmobiliarios, con los cuales empezó una nueva vida, en donde se topa con Oswald y este les confiesa a todos sobre la obra que Edward hace en el teatro, lo cual Edward no quería que supieran. Luego, Edward tiene que enfrentarse a su tercer gran problema, puesto que tiene diferencias con Ingrid, ya que el guión hace ver al personaje de Edward como alguien que está cabizbajo todo el tiempo y que todo tiene que ver con cómo luce, lo cual él cree que es erróneo, pero ella está muy segura de haber conocido a Edward. Al mismo tiempo llega Oswald, quien les cae muy bien a los demás y en especial a Ingrid, ya que le recuerda a Edward, por lo que la situación se pone incómoda para el verdadero Edward. Más tarde, el hombre también se va con ellos a cenar, en donde da sus puntos de vista sobre la obra y se empieza a ganar la atención de los demás, por lo que Edward empieza a perder la paciencia y finge que todo está bien. En la madrugada, Edward despierta y descubre que Ingrid está inspirada cambiando y agregando nuevos renglones al guión, ya que le agradaron las recomendaciones que le hizo Oswald. Pasan los días y preparan a Edward con una máscara más profesional, la cual es algo costosa, pero quieren que se vea lo más real posible, en donde el maquillista le dice que sabe que esa apariencia es algo deshumanizadora, aunque solo es para la práctica de actuación de ese día. Entonces Edward tiene que seguir los nuevos guiones, en donde cada vez destrozan la personalidad de Edward, pero no le queda de otra que continuar actuando. Después se da cuenta que Oswald tiene una vida muy diferente a la que tenía él, ya que hace yoga, parece que no le va muy mal conquistando y además se luce cantando en algunos bares, por lo que siente que pudo haber sido él, aunque nunca se animó a hacer nada así. Pasan los días y Edward tiene que enfrentarse a su cuarto gran problema, puesto que Ingrid hace unos cambios radicales, ya que quiere que Oswald sea quien represente a Edward, además de que en la trama de la historia tenga un final feliz, en donde Edward se transforma en un príncipe, por lo que él debe ser ese príncipe al final. Sin embargo, Edward no está muy de acuerdo, ya que a pesar de que todo es verdad, no quiere que Oswald lo reemplace, ni mucho menos contar esa trama. Al salir del trabajo, Edward quiere llevarse a Ingrid a casa para charlar, pero esta prefiere irse con Oswald y los demás como es costumbre, mientras Edward nota que están a días de que se estrene la obra de teatro de Edward. Pasan unos días y la obra se lleva a cabo, en donde al final de la obra la protagonista besa a Edward y este se convierte en el príncipe encantador, representado por el Edward original, sin que claro nadie sepa nada sobre ello. Pasan los días y Oswald es quien se lleva toda la fama, ya que muchos creían que era una máscara, pero al descubrir que era real se volvió muy popular, mientras que Edward estaba muy pensativo. Al pasar de los días y de unas cuantas funciones,
Ingrid y Oswald decidieron hacer un cambio más en la obra, en donde quitarán el final feliz de Edward y no se convertirá en príncipe, por lo que le hacen saber que ya después le darán otro papel en otra obra. Luego Edward vigila a Oswald y se da cuenta que parece que tiene familia, por lo que se lo hace saber a la vecina, ya que ésta siempre estaba junto a él, aunque se entera que ella ya lo sabía todo, puesto que en realidad Oswald está separado de su esposa, pero se lleva muy bien con ella y va a visitar a su hija seguido. Además, Edward se entera que Oswald se va a mudar al lado de ella, en donde justamente él rentaba antes, por lo que furioso antes de marcharse vuelve a abrir la gotera que tenía. Después se pone la máscara e intenta actuar como Oswald en el trabajo, pero claramente no funciona y lo terminan despidiendo, en donde aún con la máscara puesta se despide de sus demás compañeros, quienes no pueden creer el cambio de actitud de Edward. Más tarde llegamos a la escena que llevamos esperando toda la película, en donde Edward se desata e interrumpe la obra, puesto que les hace saber a todos que Oswald le robó el papel y prácticamente toda su vida, así que quiere ir contra él, pero no se lo permiten. Entonces Edward les dice que ya se tranquilizó y solo quiere charlar, aunque aprovecha que se distraen y se va contra Oswald, el cual por suerte logra evadirlo y lo arroja lejos, en donde Edward tiene que enfrentarse a su quinto gran problema, puesto que el escenario se le cae encima y también algunas lámparas pesadas. El tercer acto empieza días más tarde, en donde notamos que Oswald e Ingrid se hicieron cargo de Edward, quien sin decir palabras solo escucha cómo hablan de la obra y los cambios que quieren seguir haciendo, destruyendo aún más su personaje. Pasan los días y Edward poco a poco se empieza a recuperar, en donde Ingrid y Oswald se la pasan muy juntos en pareja, mientras su enfermero que le ayuda con los ejercicios cree que Oswald parece un monstruo tal cual como el de la obra, por lo que en el clímax máximo de tensión, Edward aprovecha una oportunidad y lo derriba, desahogando así todo su coraje acumulado. Pasan los días y vemos que Edward fue enviado a prisión, en donde paga por lo que hizo, mientras notamos que se mantiene sin conversar con nadie y solo espera tranquilo a pagar su condena. Al mismo tiempo notamos que en algunas de las veces cuando le crece el pelo, está listo para representar al soldado del infierno, aunque esta es otra película por contar. En la resolución final vemos que pasan unos cuantos años, en donde Edward es liberado y se topa con Oswald, el cual a pesar de todo lo recibe contento, por lo que pronto se va a comer con él e Ingrid, quienes le cuentan que formaron una familia e incluso adoptaron a la hija de Oswald. Edward les pregunta cómo les fue con la obra llamada Edward, pero ellos le dicen que ya dejaron eso en el pasado, puesto que se dieron cuenta que la historia era una completa basura y no querían continuar con ello, así que se dedicaron a crear nuevas obras con temas más a la moda. Además, la vecina le dice que por suerte y no hicieron la película sobre Edward, ya que cree que hubiera sido un completo desastre y nadie iría a verla, mientras que Edward, destrozado, solo finge que todo está bien y les sigue la corriente. Al final, A Different Man plantea que la transformación externa no es suficiente para sanar las heridas internas. Edward aprende a través de su relación con Ingrid y su rivalidad con Oswald que cambiar su rostro no cambia su valor como persona, ni borra su dolor. La obra de teatro, la relación con Ingrid y su obsesión con Oswald demuestran que su búsqueda de validación externa siempre fue en vano. Esta conclusión sombría invita a reflexionar sobre el valor de la autenticidad y la aceptación de uno mismo. Este fue el resumen de Un Hombre Diferente. Si el video te gustó, por favor deja un like y comenta. Que estés bien. Hasta luego.